Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darle la bienvenida a este estudio bíblico y hoy estaremos considerando el Evangelio de Mateo capítulo número 6, versículo 19 al versículo 21. El título de mi mensaje es La inversión más segura, el tesoro en el cielo. Y la porción de las Escrituras es la siguiente, Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el año de 1912, el famoso barco Titanic fue considerado como el barco más grande, el más lujoso y el más seguro del mundo. En él viajaban muchas personas adineradas, gente muy rica, la cual para hacer ese viaje transatlántico habían llevado grandes cantidades de cosas valiosas, como por ejemplo joyas, llevaban también ropa lujosa, dinero, obras de arte y objetos personales de gran valor. Muchos confiaban en la seguridad del barco y en sus riquezas. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic, como todos conocemos la historia, chocó con un arrecife y se hundió en el océano Atlántico. Aquellas personas que habían puesto sus esperanzas en estas riquezas que llevaban, las vieron perdidas en un momento. Y en unas cuantas horas, los que estaban en el barco, algunos murieron, otros sobrevivieron, pero toda su esperanza fue sumergida en el océano Atlántico para siempre. La pérdida de los tesoros con las que estas personas viajaban, esos tripulantes, enseñaba que ellos tenían algo de esperanza en aquellas cosas que llevaban. Y la pérdida de esos tesoros con los que viajaban los tripulantes ilustra muy bien la enseñanza del Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura. Así que los invito a ver por qué la inversión más segura es la que se hace en el cielo. En primer lugar, pensemos en el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es el Sermón del Monte, que abarca del capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde el Señor Jesús enseña la verdadera justicia del reino de Dios, en contraste con la religiosidad de los fariseos de su tiempo. En Mateo capítulo número 6, el Señor Jesucristo ha hablado de tres prácticas religiosas que eran fundamentales para los judíos, y una de ellas se encuentra en el versículo número 1 al 4, que es la limosna o la ofrenda. La segunda está en el versículo 5 al 15, que es la oración, y la tercera del versículo 16 al 18, que es el ayuno. Estas prácticas eran fundamentales en la vida religiosa del pueblo de Israel, y sobre todo en los fariseos, quienes las utilizaban para hacer creer a la gente que ellos eran verdaderamente hombres piadosos espirituales. Sin embargo, el Señor Jesucristo muestra que ellos simplemente hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Y vemos que en cada caso el Señor Jesucristo corrige la hipocresía de hacerlas para ser vistos de los hombres. Ahora aquí en el capítulo 6, versículo 19 al 21, Jesús cambia el enfoque hacia las riquezas y el corazón. Y quiero invitarlos a ver las cosas que aprenderemos en este pasaje. En primer lugar, quiero que sepan que hoy aprenderemos que acumular posesiones terrenales revela la condición terrenal y el enfoque del corazón equivocado, para que cambiemos el lugar y atesoremos solo en los cielos. El Señor Jesucristo, aquí vemos que hay una verdad que Jesús declara en este pasaje, en el versículo 21, y es que nuestro corazón está ligado a aquello que nosotros valoramos. Entonces surge la pregunta que es inevitable para cada uno de nosotros, y es: ¿dónde estamos acumulando nuestros tesoros? Esa es la pregunta que debemos de responder.
Jesús comienza respondiendo con una advertencia clara sobre el acaparamiento de los terrenos, de las posesiones terrenales. Y en primer lugar, vamos a ver el versículo número 19, donde en este versículo el Señor Jesucristo habla acerca de la fragilidad e incertidumbre de los tesoros terrenales. El versículo dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En primer lugar, observemos que aquí hay una prohibición y está en la forma de un mandamiento. El Señor Jesús les da un claro mandamiento a sus discípulos y es el siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra. El mandato es específico a no hacer tesoros terrenales. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué clase de tesoros se refiere el Señor Jesús? Y la palabra que Mateo utiliza, citando al Señor Jesucristo, es una palabra que proviene del griego y es la palabra thesaurus, que significa riqueza acumulada en forma de dinero, de joyas y de otros bienes de mucho valor. Todos esos tesoros eran acumulados en lugares terrenales donde se consumen, se deterioran y pueden ser robados por los ladrones. Así que el mandato es muy claro: no acumular cosas valiosas en la tierra. Hasta este punto creo que es importante notar que el mandamiento es no acumularlas. El texto no dice que los discípulos de Cristo deben de hacer un voto de pobreza, más bien deben de usar bien las cosas que el Señor les da para el reino de los cielos y no acumularlas en la tierra o poner su confianza en ellos. Eso es importante notar. Noten también en segundo lugar las razones para la prohibición. Las razones para la prohibición. Jesús continúa diciendo que en la tierra los tesoros se consumen, se deterioran y se pierden por causa de los ladrones. Jesús dice: donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Según el Señor Jesucristo, la acumulación de estos tesoros en la tierra no es segura debido a la corrupción que existe. La polilla es un insecto que principalmente daña la ropa, se la come. Esta polilla tiene la tendencia de comérsela y deshacerla. Y mire lo que dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo número 5, en el versículo número 2 en adelante. Hay una porción donde Santiago hace una referencia directa a este tipo de polilla y el acomodar cosas en la tierra. Capítulo 5 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Hay una exhortación aquí de Santiago a quienes está escribiendo de que no acumulen tesoros en la tierra, porque el acumular esas cosas en la tierra muestra que su corazón está en las posesiones y no está en el Señor Jesucristo, en los cielos. Esto es importante. En tiempos del Señor Jesús había túnicas muy costosas, había mantos muy finos, había ropa que era teñida de púrpura y la gente la atesoraba. Y estas prendas podían representar posición social, representaban la riqueza de una persona, pero ellos debían entender que estas posesiones eran vulnerables a la polilla. También el Señor Jesucristo menciona el orín. La palabra orín significa óxido, corrosión o deterioro de los metales. En el griego la palabra es brosis y puede significar lo que ya mencioné: corrosión, deterioro, consumo o desgaste. Y eso es precisamente el problema de acumular cosas valiosas en esta tierra. Uno las acumula, pero ellas se deterioran, se corrompen y finalmente Jesús dice
que el problema es serio porque los ladrones se las roban. La actividad propia de un ladrón, obviamente, es robar todo aquello que no le pertenece. Y una persona que ha acumulado riquezas corre el riesgo de que el ladrón venga y se lleve aquello que no le pertenece. Y esto es precisamente lo que los ladrones hacen. Entran en un lugar no autorizado para robar. De ahí viene la exhortación del Señor Jesucristo. Conozco a un joven que trabajó duramente durante muchos meses para comprarse el celular más nuevo, el más avanzado, el que tenía más capacidad. Y felizmente lo compró, estaba feliz, lo consideraba como una buena herramienta de trabajo, pero al pasar un par de meses, el teléfono se le pierde. Al salir de su casa, lo pone en la tapa de arriba del carro, él comienza a manejar y a entrar en la carretera, escucha un ruido y se da cuenta porque empieza a buscarse y dice, es mi teléfono. Al darse cuenta de que lo ha perdido, vuelve a buscarlo, pero jamás lo recuperó. Todo ese esfuerzo de acumular, de juntar el dinero, toda la emoción de tener su teléfono nuevo, y el valor que ese teléfono tenía, desaparecieron rápidamente. Hermanos, así son los tesoros en la tierra. Se destruyen, como este celular, se pierden con el tiempo, pueden ser robados por los ladrones, como dice el Señor Jesucristo. La polilla, el orín y los ladrones consumen todas estas cosas. Así que la pregunta no es si tenemos cosas de valor. La pregunta es, ¿estas cosas, estás construyendo tu vida en torno a cosas que inevitablemente se perderán? Esa es la pregunta que debemos de responder en este texto. Así que ya hemos visto que las cosas terrenales son frágiles, son insustanciales, se pierden pronto. Ahora veamos, en segundo lugar, en el versículo número 20, la seguridad de los tesoros celestiales. La seguridad de los tesoros celestiales. Dice la Escritura, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. En primer lugar, veamos el mandato. El mandato es a hacer tesoro en el cielo. El primer mandato que el Señor Jesucristo ya vimos que es negativo, ahora manda a algo positivo. Ahora, en un contraste, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que hagan tesoros en el cielo. Noten que Jesús comienza con una conjunción de contraste. Aquí en el texto nosotros podemos leer claramente, en el texto número 20, donde dice sino, es decir, hagan todo lo opuesto. En lugar de atesorar en la tierra, atesoren en el cielo. Y vemos aquí que los discípulos deben hacer tesoros en el cielo. Estos tesoros no son físicos, sino espirituales por su naturaleza. En este contexto, como ya hemos hablado, el Señor Jesucristo habló de el dar, habló de la oración y también habló de la práctica del ayuno, los cuales se practican por motivos equivocados según los fariseos, según lo que hacían los fariseos. Pero los tesoros que Jesús habla son aquellos que hacemos cuando conformamos nuestra vida a su palabra. Nosotros tomamos una visión bíblica de las cosas que Dios manda y luego eso representa la información de nuestra mente y se convierten en acciones para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Dejamos de lado nuestros principios de vida pecaminosos y los conformamos a los principios de la palabra de Dios. Y de ahí en el cielo, ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones podrán robárselos. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de venir y congregarnos, dejando el cansancio de todo el día, de un día de esfuerzo, de trabajo, para venir y congregarnos y tener comunión con los hermanos, para renovar nuestra mente, eso es precisamente una de las formas en las que hacemos tesoros en el cielo.
Ahora veamos la seguridad de atesorar en el cielo. Jesús dice que atesorar en el cielo, porque allí ni la polilla corrompe, ni los ladrones roban. Es decir, que ni el orín, ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones corrompen. A diferencia de la tierra, los tesoros en el cielo son 100% seguros. El escritor Matthew Henry dice en su comentario acerca de este versículo: los verdaderos millonarios son del cielo. Es una prueba de suma prudencia y sabiduría hacer esa clase de tesoros. Poner toda diligencia en asegurar nuestro título para la vida mediante Jesucristo y depender de eso para nuestra felicidad. Miremos los tesoros de aquí abajo con un santo menosprecio. Si hacemos de las cosas celestiales nuestro tesoro, se llegarán sin pérdida ni menoscabo, pues están bien seguras en las manos de Dios. Final de la cita. Aquí el apóstol Pablo también hace una mención. El apóstol Pablo tenía una forma de acumular tesoros en la tierra. Él era un hombre que tenía una educación muy avanzada, tenía un prestigio religioso, tenía una gran influencia con la secta de los fariseos. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo lo llamó por su gracia, Él tomó una decisión radical. Y esto es importante, mis hermanos, porque Él dejó su posición, su reputación, su seguridad, y en lugar de acumular riquezas, acumuló algo que es mucho más valioso. Él acumuló sufrimientos por Cristo, plantó iglesias, Dios lo utilizó para transformar la vida de mucha gente. Él fue fiel al Evangelio. Y a los ojos del mundo, Pablo estaba perdiendo todo, pero en realidad estaba invirtiendo todo en los tesoros del cielo. Y esto es importante, es un ejemplo para que nosotros lo veamos y lo podamos imitar, mis hermanos. Así que nosotros debemos obedecer a la palabra del Señor Jesús, haciendo tesoros en el cielo, imitando el gran ejemplo de este apóstol Pablo. Ya hemos visto el mandamiento de no hacer tesoros en la tierra, el mandamiento de hacer tesoros en el cielo. Ahora veamos lo que estas prácticas externas revelan de nuestro corazón, de lo interno, de lo que hay en nosotros. En tercer lugar, versículo número 21, veremos la localidad del tesoro revela el corazón. La localidad del tesoro revela el corazón. El versículo nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En primer lugar, veamos el lugar del tesoro, el lugar del tesoro. Aquí Jesús dice que la localidad del tesoro revela el corazón. Donde esté el corazón, ahí también, donde está el tesoro, ahí también estará el corazón. Así que hacer tesoros en la tierra muestra que nuestro corazón está anclado en las cosas de esta tierra, en contraposición a las palabras del Señor Jesucristo que está dando aquí. Pero vemos también un ejemplo que es opuesto a anclar el corazón en la tierra, y es en las palabras de Pablo en Colosenses 3, 1 al 2. En esos versículos vemos que debemos de hacer tesoros en el cielo, así que los invito a ver Colosenses capítulo número 3, versículo 1 al 2. Ahí en esta porción de las Escrituras, el apóstol exhorta a los creyentes y les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vean qué importante este versículo. Por el contrario, si nosotros atesoramos en el cielo, tendremos la seguridad de que pertenecemos al cielo y que nuestros tesoros están seguros en el cielo. Hermanos, el versículo número 21 que acabamos de leer hace un momento, nos muestra o nos revela una verdad que es mucho más profunda.
Jesús dice que los tesoros revelan dónde está el corazón. Imagínate a una persona que invierte todo su dinero en la bolsa de valores. ¿Qué es lo que esa persona va a hacer? ¿Qué sucede con su atención? Revisa constantemente el mercado, se preocupa cuando baja, se alegra cuando sube y habla de eso todo el tiempo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque su dinero está ahí, pero también su corazón de la misma manera. Si quieres saber dónde está tu corazón, examina en qué inviertes tu tiempo, en qué gastas tu dinero, en qué ocupa tu mente. Mis hermanos, ¿se dan cuenta dónde está su corazón? Y cuando nos damos cuenta dónde está con nuestro corazón, nos damos cuenta que hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y si nos damos cuenta de que nos debemos de arrepentir, pero no lo hacemos, simplemente ignoramos los resultados de nuestra propia evaluación, por eso debemos de examinarnos, por eso debemos de saber dónde está nuestro tesoro. Quisiera llegar a la conclusión de esta porción que hemos estado estudiando, y mis amados hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo ha llevado a considerar tres verdades fundamentales, y la primera es que nos advierte de no hacer tesoros aquí en esta tierra, porque todo lo terrenal simplemente es temporal, es vulnerable, es pasajero, pronto se va, porque la polilla, el orín y los ladrones nos recuerdan que estas cosas no son seguras en esta tierra. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos llamó a hacer tesoros en el cielo, a invertir nuestra vida en aquello que es eterno, en aquello que glorifica a Dios y que permanece para siempre. En tercer lugar, observamos que el Señor nos muestra una verdad muy profunda. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. No solo un asunto de dinero, mis hermanos, de ropa o de posesiones, sino también de afectos, de prioridades, de lealtades. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Viviremos para lo temporal o para lo eterno? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe de responder. Esta pregunta es propia para cada uno de nosotros. Esta pregunta es propia de todo lo que estamos acumulando. Tesoros en la tierra se perderán, los tesoros en la tierra, en el cielo, permanecerán. Hermanos, no hay un punto medio. No hay un punto medio. El problema no es tener cosas, sino cuando las cosas ocupan el lugar de nuestro Dios y no son usadas para el reino de los cielos. Así que examinemos nuestro corazón. Pregunta, ¿qué es lo que más valoras? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Hermanos, debemos de recordar que al final de la vida no importa cuánto atesoramos, sino dónde lo hemos atesorado, dónde lo hemos guardado, dónde lo estamos acumulando. Recuerda que las propiedades de los ricos del Titanic, donde ellos habían pasado mucho tiempo acumulándolas, donde ellos las llevaron en ese viaje transatlántico, donde ellos ponían toda su confianza puesta en ellos, no hicieron ningún provecho para ellos. Ellos pasaron años acumulando la riqueza y en una sola noche todo quedó destruido. Todo se hundió en las profundas aguas del Atlántico y por más de 100 años han permanecido hundidas ahí y destruidas. Así que, hermanos, si quieres vivir una vida apegada a las palabras del Señor Jesucristo, comienza a hacer tesoros en los cielos. Los invito a orar, hermanos. Padre, como siempre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos porque tu palabra nos instruye. Te damos gracias porque tu palabra nos renueva el entendimiento. Te damos gracias porque tu palabra nos corrige muchas de las cosas que hacemos mal, que tenemos una mala orientación. Ahora, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos quiebre
toda voluntad contraria a tu palabra, que remueva el corazón duro y que nos dé un corazón tierno, suave, donde tu palabra tenga lugar en nuestro corazón. Estas cosas te las rogamos en el precioso y único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.